Romanos capítulo 8, versículo 1. Repitamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pablo está dándonos argumentos contundentes acerca de este tema importantísimo, crucial, que debe ser entendido por todo creyente que juiciosamente, después de haber nacido de nuevo, se dedique a renovar el entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. En nuestro caso local, leyendo esos 9 capítulos diarios, que a propósito quiero aclararte que es lo mínimo que uno puede hacer del Nuevo Testamento para leerlo una vez al mes y así 12 veces en el año hasta que el Señor venga. John, ¿y el Antiguo Testamento? También hay que leerlo, obvio. Por cuanto los designios de la carne, ahora dice el versículo 7, cuando Pablo habla de designios de la carne, está hablando de esa mente de la carne, totalmente dedicada a eso. Esa mente que no tiene la vida a la cual hemos sido injertados en Cristo Jesús para ocuparnos de la cosa del Espíritu. ¿Por qué? Porque la cosa del Espíritu, el asunto del Espíritu, el tema del Espíritu nos lleva entonces a esa vida y a esa paz que en el versículo 6 ya vimos ampliamente. Entonces Pablo dice en este versículo 7, por cuanto los designios de la carne, y buscamos el significado de la palabra designio. Es fuerte, mire usted, esta palabra que usa la Reina Valera del 60. En el diccionario de lenguas de Oxford dice, designio es propósito, es intención o plan para realizar algo. La Real Academia Española lo dice de esta manera en cuanto a designio: pensamiento o propósito del entendimiento aceptado por la voluntad. Así que cuando nuestro apóstol Pablo dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, es que a eso se dedica la carne. ¿A qué? Al propósito intencional de realizar todo lo que sea enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escuche bien ese son. No es que puedan ser, es que son. Y son enemistad contra Dios. Hay una hostilidad marcada acerca de la carne que tiene como designio estar enemistada contra Dios. ¿Qué versículo es el 7? Permíteme lo repito. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y hay un porqué dentro de este mismo versículo 7, porque Pablo nos está dando es una cascada, una luz de explicaciones.
Yo podría preguntar uno entonces, ¿por qué los designios de la carne son enemistad contra Dios? Y mire usted, porque no se sujetan a la ley de Dios. Es decir, esos designios, esos propósitos mencionados, no se sujetan a la ley de Dios, porque la mente de la carne o los pensamientos de la carne, usted y yo ya sabemos que son pecado de continuo. Y el pecado, según los estudiosos, es una anarquía en la que la carne ha decidido hacer lo que le provoca. Bien lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 4. Mire lo que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Esos son los designios de la carne? Entonces este versículo se torna muy claro cuando lo leemos y ahora que hemos escudriñado un poco en su profundidad, ya nos es más claro, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Recordemos que la ley de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es precisamente lo que la carne no quiere hacer, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Los designios entonces de la carne son enemistad contra lo bueno, lo agradable y lo perfecto, en este caso, la ley de Dios. Pero uno sí puede hacer el esfuercito. Pues mire lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esos designios de la carne que no se sujetan a la ley de Dios. Y agrega de manera contundente, ni tampoco pueden. Es decir, ni queriendo la carne puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué? Pues porque está caída hasta los tuétanos. Mientras que la ley de Dios es espiritual y solo alguien espiritual la puede cumplir. Entonces, si usted y yo relacionamos un poco lo que ya hemos visto, sabemos que el único que la pudo cumplir fue el Señor Jesús. Y ahora, los que naciendo de nuevo con mente renovada, en la vida del Espíritu, por los méritos de Cristo Jesús y guiados por el Espíritu y para el Padre, entonces lo hacemos en esta nueva vida, la del Espíritu. Entonces, recordemos que la carne, en sus designios, todos los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted puede decir, John, todo, sí, todo, el 100%. Ahora, ¿por qué son enemistad contra Dios? Ya lo vimos, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el versículo 8, el apóstol aclara todavía más. Dice, y los que viven según la carne. Ojo pues, que estamos desmenuzando hasta donde en esta segunda lectura, después de como 7 años estamos haciendo. Vamos a ver, si Dios nos da la vida, en una tercera lectura juntos, ¿qué más nos permite escarbar el Señor? Por ahora, mire lo que dice el versículo 8. Y los que viven según la carne. Ese y los que se está refiriendo a un grupo determinado y específico de seres humanos. Dice, y los que viven, es decir, se dedican en su existencia ¿a qué? Pablo agrega, según la carne. Ese según me refleja una manera de vivir. Me está ilustrando un sujeto a la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque dice, y los que viven según la carne, recordemos que el estado continuo y constante de los que viven según la carne, su designio es muerte, porque aunque viven no están en el Zoe, que ya analizamos un poco la vez pasada, por lo tanto están muertos, aunque estén vivos biológicamente. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden, pues por la misma razón de que la carne no se puede sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede.
No pueden tampoco entonces los que la siguen. Les es imposible. Es que ni una persona proponiéndose sujetarse a la ley de Dios y agradar a Dios, siguiendo los caminos de la carne, podrá hacerlo. No pueden agradar a Dios. En este caso, agradar a Dios es sinónimo de sujetarse a su ley. Ahora, recordemos, por favor, no perdamos de vista, que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes, a los santos que hace 2000 años estaban en Roma. Obviamente, alcanza a todas las generaciones hasta la actual y hasta que el Señor Jesús retorne con el mensaje. Porque el versículo 9 me dice, mas vosotros. Recordemos que ese vosotros incluye a los nacidos de nuevo que están en Roma, repito, es decir, esa familia de Dios en Cristo Jesús. A esos Pablo les dice, mas vosotros no vivís según la carne. Es que ese ya no es el terreno de los creyentes. Esa forma de vivir, escuche bien cómo la llaman, forma de vivir, porque no podemos llamarla vida. Esa forma de vivir en la carne no nos compete ya a nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Desde luego estamos hablando el sendero marcado por el Espíritu Santo. Él es nuestro docente, Él es nuestro instructor, en el cual no solamente somos instruidos en ese camino, sino que nos acompaña en ese camino, porque sin el Espíritu Santo nada, absolutamente nada podemos hacer para vivir la vida en el Espíritu, que nos ha sido dada en Cristo Jesús para poder agradar al Padre. Mas vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí hay una forma de hablar de Pablo que es bien interesante. Y él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese sí es que me aclara que Pablo se está dirigiendo a creyentes. Porque los no nacidos de nuevo quizás ni lo entienden, si no han renovado el entendimiento, ¿cuánto más? Entonces, los creyentes debemos renovar entendimiento para estar seguros de que el Espíritu Santo sí mora en nosotros. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, obviamente, con el cual hemos sido sellados al momento de creer. Morar en vosotros. ¿Qué es morar? Es hacer casa. Recuerden que la palabra que Pablo usa para cuerpo es soma, sí, así como la clínica allá de la Avenida de la Playa. ¿Sabía qué significa cuerpo? Bien, morar en nosotros, pero en estos que ya no están en la carne. Porque recordemos que el hombre interior del creyente está bajo la fuerza motivadora del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro soma, se ha convertido ahora en el templo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo ya nos habló en el capítulo 6 de que podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, que era la dicotomía que algunos tenían. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿En cuáles vosotros? Repito, no sobra. En los santos que estaban en Roma en aquel momento, y desde luego a todos los creyentes de todos los siglos hasta que el Señor Jesús regrese y que tenemos el privilegio de leer esta carta. Él no se quiere quedar escaso en enseñanza. Ahora Pablo dice en el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
Ojo pues, Pablo le está diciendo a los creyentes que están en Roma que en el dado caso de que entre los creyentes en Roma hubiese algún no creyente, porque él dice, y si alguno no tiene, es decir, no le ha sido dado el Espíritu de Dios por el nuevo nacimiento, lo cual sería imposible. Yo no puedo tener el Espíritu Santo si no he nacido de nuevo, porque recuerde que el 38 de Hechos dice que el Espíritu Santo ha sido dado a los que le obedecen. ¿Y qué es obedecer allí en ese contexto de Hechos 5? Haber creído en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque recuerden que ese Espíritu de Cristo es nuestro sello de pertenencia, porque se está refiriendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordemos, es el autor y es el consumador de la comunión que con Dios en Cristo Jesús tenemos y que ha sido restaurada en la persona de Cristo Jesús por el Padre. Así es. Entonces no nos extrañemos cuando se nos dice Espíritu de Cristo, así como cuando se nos dice Espíritu de Dios. Así como cuando se nos dice según el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Es que es tal la unidad que hablar del uno es hablar del otro. ¿Qué dijo Wesley con respecto a esta porción? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Wesley señaló, tal persona no es miembro de Cristo, no es un cristiano, no está en estado de salvación. Grey House dice, el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, es al mismo tiempo el autor de esta comunión, es la esencia de esta comunión y es la consumación de esta comunión. Sin el Espíritu no se es cristiano. Sin el Espíritu no se es de Cristo. Cierro comillas. Por eso el versículo me dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, más sencillo y contundente y aplastante no puede ser. Así que el que no lo tiene, el Espíritu de Cristo, simplemente no es cristiano. Así tenga un pececito en el auto o en la puerta de la casa o tenga una Biblia. No es de Él. Después de esta aseveración tan fuerte, ahora Pablo me dice en el versículo 10, nos dice, pero si Cristo está en vosotros, es decir, si el Espíritu sí está en vosotros, ¿cómo sería esta lectura que hicieron los romanos cuando les llegó la carta? Se tuvieron que haber revisado. Oye, a ver, yo soy creyente o no soy creyente. Por eso dice, pero si Cristo, recuerda que está la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que donde está el uno, están los tres. Pero si Cristo está en vosotros, en los que sí son cristianos realmente, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. No se agite, vamos a desmenuzar. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Es que recordemos que este cuerpo mortal, por la caída de Adán, quedó afectado. Más adelante vamos a hablar de la resurrección futura del cuerpo, ¿vale? El nuevo cuerpo, el que vamos a recibir, ese cuerpo que nos está esperando. Pero por ahora Pablo dice que si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Qué es esto? Hay un pensador, Bultmann. Él dice, el soma, que es el cuerpo dominado por la carne, que es la carne misma. ¿Se acuerdan cuando hablamos de aquel? Que es el cuerpo de pecado, que es el cuerpo de muerte, que es la carne, que es el hombre exterior que vimos en su momento. Es eliminado por el pecado, porque es que el pecado ya fue condenado.
pero aún estamos habitando en un cuerpo afectado por la caída. Miremos más luz con otro pensador, con Barrett, hablo comilla. Dice, si Cristo es vosotros, dos consecuencias siguen. Una es que nuestro cuerpo está muerto. Cuando él dice nuestro cuerpo es nosotros, estamos muertos. Porque estos autores suponen que tú y yo ya pasamos por el capítulo 6, donde se nos recordó la muerte que simbolizamos en el bautismo. De eso ya lo hablamos. Si te queda poco claro, te suplico que retrocedas al capítulo 6. Está allí más sencillo que el agua cristalina. Entonces, además, por otro lado, en tanto que el cuerpo está muerto por el pecado, el Espíritu de Dios, del que hemos venido hablando, nos imparte vida. Porque el Espíritu es capaz de dar vida a toda persona que esté relacionada con Dios en la persona de Cristo Jesús, por el accionar del Espíritu Santo que está en él. No es enredado. Rebobine, vuélvala a escuchar y verá que quedó muy clarito. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque recordemos que el pecado actúa en el cuerpo de pecado, en el cuerpo de muerte, en la carne, en el hombre exterior. Y continúa. Mas el Espíritu vive. Aquí espíritu está con minúscula. Está hablando del espíritu del hombre. Hay una relación entre el Espíritu Santo con mayúscula y el espíritu humano con minúscula del hombre. Y es que el Espíritu de Dios le imparte vida en esta relación que se ha iniciado en Cristo Jesús a la persona que está en comunión con Dios. Precisamente a que en Cristo Jesús Dios decidió volver a tener comunión con la raza humana. No más, así de sencillo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, y miren ustedes por qué, vive a causa de la justicia. De la justicia, no nuestra, la de Cristo Jesús. Porque era el único, y es el único, y será el único que puede cumplir todo esto en nosotros. Vamos a hacer algo. Vamos a recurrir, como ya lo hicimos, a otras versiones y a otras traducciones en donde vamos a leer de corrido, en diferentes versiones y traducciones, los versículos del 4 al 10. Porque yo reconozco que la Reina Valera de 1960, pues es de 1960, estamos hablando de 62 años. 62 años. El lenguaje era poético en aquella época, era más puro. Ahora, pues, es más moderno, para usar una palabra bonita. Miremos, por ejemplo, de corrido, qué dice la Biblia hispanoamericana. Miren la claridad. Estoy en Romanos, voy a leer en el capítulo 8, del versículo 4 al 10, varias versiones. Si usted ya entendió o está de afán, pues apague y váyase. Si no, acompáñeme en esta lecturita y verá. Biblia hispanoamericana. De esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu, con mayúscula, y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Los que viven entregados a sus desordenados apetitos se preocupan de satisfacer esos apetitos. En cambio, los que viven según el Espíritu, con mayúscula, se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu, con mayúscula. Ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. El de hacer lo que es propio del Espíritu, con mayúscula, lleva a la vida y a la paz.
y es que el afán por satisfacer nuestros desordenados apetitos nos hace enemigos de Dios, a cuya ley ni nos sometemos ni tenemos siquiera la posibilidad de hacerlo. En definitiva, los que viven entregados a sus desordenados apetitos no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven entregados a esos apetitos, sino al Espíritu, con mayúscula, ya que el Espíritu de Dios, con mayúscula, mora en ustedes. El que carece del Espíritu de Cristo, con mayúscula, no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo muera a causa del pecado, el Espíritu vive en virtud de la fuerza salvadora de Dios. ¿Ves cómo queda más clarito? Pero qué rico que quede más clarito. Veamos lo que dice la TLA, que es la traducción en lenguaje actual. Mire pues, más moderno no puede quedar. Versículo 4 al 10 de Romanos capítulo 8. Ojo pues, mire qué hermosura. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley, con la ayuda del Espíritu Santo. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu, con mayúscula. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo los malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios, con mayúscula, vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos. Aleluya. Ese aleluya fue mío. Sino obedecer al Espíritu de Dios, con mayúscula. El que no tiene el Espíritu de Cristo, con mayúscula, no es de Cristo. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. Gracias al accionar de Cristo Jesús, eso lo agregué yo. Más claro todavía, la NTV, Nueva Traducción Viviente, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, con mayúscula. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu, con mayúscula. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu, con mayúscula, les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, con mayúscula, si el Espíritu de Dios, con mayúscula, vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu, con mayúscula, les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. ¡Qué maravilla! Yo quiero que me quede más claro con el mayor de los gustos. VBL. Esa se llama Versión Biblia Libre. O sea, si las anteriores fueron claras, escuché esta más clara. De este modo, pudimos cumplir los buenos requisitos de la ley siguiendo al Espíritu, con mayúscula, y no a nuestra naturaleza pecaminosa. Aquellos que siguen su naturaleza pecaminosa están preocupados por cosas pecaminosas, pero los que siguen al Espíritu, con mayúscula, se concentran en cosas espirituales. La mente humana y pecaminosa lleva a la muerte, pero cuando la mente es guiada por el Espíritu, con mayúscula, trae vida y paz. La mente humana y pecaminosa es reacia a Dios porque se niega a obedecer la ley de Dios y de hecho
no puede hacerlo. Y aquellos que siguen su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no siguen su naturaleza pecaminosa, sino al Espíritu con mayúscula, si es que el Espíritu de Dios con mayúscula vive en ustedes. Porque aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo con mayúscula, dentro de ellos no le pertenecen a Él. Sin embargo, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo vaya a morir por causa del pecado, el Espíritu con mayúscula les da vida, porque ahora ustedes están justificados delante de Dios. ¿No le parece hermoso lo que acabamos de hacer? Bendita la renovación del entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra, 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento, para leerlo una vez al mes y hacerlo al siguiente mes en otra versión, como lo acabamos de hacer en la anterior lectura, en varias de ellas. Ahora te lo leo en la versión del 60 que hemos visto y desglosado. Versículo 4 del capítulo 8 al versículo 10. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hemos cruzado un buen tramo del capítulo 8, ya vamos en el versículo 10, pero te sugiero que para la próxima te amarres bien el cinturón, porque lo que vamos a ver a partir del versículo 11 es un increchendo en la lectura juiciosa de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, en lo que al Espíritu Santo le dio por confiarle al apóstol Pablo. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.